Desde hace muchos años yo insisto en que el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios es el único centro del Colegio de México que nació alrededor de una revista. Es decir, gracias a que llegó la nueva revista de Filología Hispánica al Colegio de México, fue por lo que se fundó lo que en un principio se llamó Instituto de Filología y luego cambió su nombre modernizado al nombre que tiene actualmente. Esta historia de la llegada de la nueva revista de Filología Hispánica me parece enormemente interesante y no ha perdido actualidad. La revista llegó como continuación de la revista de Filología Hispánica que publicaba el Instituto de Filología de Buenos Aires. Esta, a su vez, era un retoño de la revista de Filología Española que publicaba el CSIC de España. Es decir, era una fundación desde la época de Menéndez Pidal hacia principios del siglo XX. O sea, que venía una genealogía de revistas desde la revista de Filología Española hasta la nueva revista de Filología Hispánica. ¿Por qué llegó la revista a México? Pues porque Juan Domingo Perón, que durante mucho tiempo fue el epítome del populismo, decidió perseguir a los integrantes del Instituto de Filología de Buenos Aires. Y estos integrantes, entonces, gracias a la generosidad de don Alfonso Reyes, obtuvieron refugio en el Colegio de México. De ellos me quiero referir a dos que están muy ligados a Antonio Alatorre. El primero es Amado Alonso, alumno de Menéndez Pidal, quien era el director de la revista. Y el segundo fue Raimundo Lida, alumno a su vez de Amado Alonso, y que vino junto con la revista. Fueron ellos los que la trajeron, pero la recepción mexicana de la revista fue obra de Antonio Alatorre. ¿Quién era Antonio Alatorre en aquella época? Antonio Alatorre en aquella época ya era un miembro del Colegio de México, era un muy buen traductor de obras importantes para el Fondo de Cultura Económica. Era un gran amigo de Juan José Arreola y estaba ya relacionado con el ambiente literario de los años 40 en la Ciudad de México. La llegada de Raimundo Lida, como Antonio Alatorre lo ha señalado en todos sus recuerdos, fue para él una llegada absolutamente formativa. Raimundo Lida le dio a Antonio Alatorre la formación filológica necesaria para después desarrollar sus propios estudios y su propia carrera. Eso no quiere decir que tenga uno que quedarse solo por el lado académico de la filología, sino que tiene uno que considerar la educación del gusto que había recibido Antonio Alatorre desde niño, incluso en sus estudios en el seminario, y posteriormente con la guía, como él lo ha reconocido también, de Juan José Arreola. De modo que la formación de Antonio Alatorre fue una formación ligada a la genealogía de la filología española. En México, desgraciadamente, ninguno de nuestros grupos de ciencias se preocupa demasiado por esta clase de genealogías. Pero desde mi punto de vista, es la genealogía la que nos permite encontrar un camino, encontrar una tradición y saber cómo podemos innovar en la tradición. En esta genealogía, ahora el punto central es Antonio Alatorre. Antonio fue director de nuestro centro durante casi 20 años. Yo recuerdo cuando llegué como estudiante al Colegio de México, cuando estábamos en el edificio de Guanajuato 125, llegué realmente muy entusiasmado. Hoy los jóvenes dirían con la adrenalina hasta el tope. No necesito subirme a una motocicleta para recordar lo que es la adrenalina, porque para mí era un honor que me admitieran en el centro.
El centro estaba en el tercer piso. Y en el tercer piso estaban los cubículos de los profesores, que eran unos cuantos. Entre ellos, sin mayor distinción, el cubículo del director, Antonio Latorre, con la puerta abierta. Uno entraba al tercer piso y lo primero que oía era el repiqueteo de la máquina Olivetti en que estaba escribiendo Antonio. Dedicó la mayor parte de su vida a un trabajo callado y diríamos oscuro, dedicado a la nueva revista de Filología Hispánica. Él recibía los artículos, los revisaba, les hacía correcciones, se atrevía a hacerle corrección de estilo a filólogos contemporáneos suyos. Llevaba a cabo la bibliografía de la nueva revista de Filología Hispánica, que es la que trata de reunir todo lo que se escribe sobre los temas de filología hispánica en el mundo, y además hacía muchísimas reseñas. Todo eso, aparte de las traducciones que escribía para el Fondo de Cultura Económica y de los cursos que nos daba. De modo que todo esto le dio a Antonio Latorre una característica, una presencia, por un lado de exigencia, era extremadamente exigente, por el otro lado de la acuciosidad propia del investigador en filología. La filología no es una ciencia, es solamente una disciplina que congrega a diferentes ciencias, entre ellas la lingüística, pero no solamente la lingüística, la historia, la literatura, etcétera, etcétera. De modo que cuando uno dice que hace estudios de filología, para lo que sale preparado es para medio saber enfrentarse a los temas que uno posteriormente quiere poder estudiar. Pero la filología es una carrera de larga duración porque se requiere muchos años de acumulación de información y además un interés permanente por diferentes aspectos de la obra que se está estudiando, ya sea una obra literaria o ya sea un texto que uno enfoca desde el punto de vista lingüístico. De modo que pensar en la figura de Antonio Latorre para mí significa pensar en la figura de esa clase de filólogo, de un filólogo hecho en la tradición de Menéndez Pidal, pero que además reunía consigo varios otros elementos a los que me quiero referir. Uno de estos elementos es lo que yo llamo su sentimiento de la lengua, que me parece central también para poderlo entender. Como sabemos, Antonio Latorre nació en Autlán, Jalisco. Autlán de la Grana era su nombre, ahora es Autlán de Navarro, con esa persistencia con que los gobernantes mexicanos le cambian los nombres a las cosas simplemente para sentir que hicieron algo y por lo tanto hacer que perdamos memoria histórica. Pero el caso es que nació en Autlán. En Autlán tuvo una formación de la que él siempre se enorgulleció en primaria de dos maestras suyas que fueron las que le despertaron el gusto por leer. Esto también me parece importantísimo, que le hayan despertado en la primaria el gusto por leer. Después de allí, sus padres querían que continuara sus estudios, lo mandaron al seminario, era una posibilidad para una familia católica. El seminario naturalmente no correspondía a la vocación de Antonio, pero le enseñó latín, le enseñó griego, le enseñó francés y le enseñó a tocar el piano. Con esos elementos fue como llegó a la Ciudad de México. Y con el apoyo de don Alfonso Reyes, Antonio empezó a fraguar todo aquello que había aprendido y a darle cauce. Entre otros, su sentimiento de la lengua. Cuando uno ve él cómo escribe, no es un escrito barroco, aunque fuera especialista en literatura barroca. No es un escrito barroco, no es un escrito enredado.
no es un escrito lleno de terminajos técnicos, sino que es un escrito llano, eh, muy de acuerdo con el ideal renacentista de escribir con la mayor frescura y el mayor apego a la lengua de todos los demás. Pero ¿qué lengua era esa? No era simplemente la lengua de su pueblo o no era simplemente la lengua de la Ciudad de México. Era una lengua muy refinada. Su llanura no niega su refinación. Escogía el vocabulario realmente con alfileres para poder escoger la palabra adecuada de acuerdo con el texto que estaba escribiendo. Y eso nos lo exigía a sus alumnos. Cuando nos corregía un trabajo o cuando también dentro del centro, en aquella época había un seminario de todos los miembros del centro, los miércoles, en que se leían los trabajos de los miembros del centro, una práctica que se ha olvidado. En ese seminario, con sus colegas, pues a ellos mismos les hacía la misma clase de correcciones de exigencia que nos hacía a sus alumnos. Así que lo que trataba de contagiarnos era ese sentimiento llano de la lengua, nada afectado, muy agarrado a lo que yo podría sí pensar que es una tradición mexicana, pero una tradición mexicana culta, que no ha roto sus vasos comunicantes con la tradición española, pero que, sin embargo, se nutre de la emoción de la lengua, que también podemos ver en sus contemporáneos escritores, que podemos ver en Arreola, podemos ver en Yáñez, podemos ver en Rulfo. Leer a Antonio de la Torre también le permite a uno reconstruir esa época de aquellos grandes escritores jaliscienses de nuestra literatura moderna. De modo que una de las enseñanzas principales, por lo menos para mí, de Antonio fue buscar lograr un sentimiento de la lengua de la misma clase. No escribir pensando en el colega de la revista académica, sino escribir pensando en una persona simplemente culta que, sobre todo, tiene interés por saber lo que uno le está diciendo. Eso me parece central. Así que cuando yo llegué como estudiante, en el centro yo diría que había 3 pilares de la filología: Antonio, Margit Frank y Juan Lope Blanche. Esos 3 grandes filólogos mexicanos que cubrieron medio siglo XX son los que dejaron la herencia para nuestro Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Yo siempre he pensado que tenemos una responsabilidad con ellos. Tenemos una responsabilidad con las obras de Antonio, con, por ejemplo, su libro de los 1001 años de la lengua española, el primer libro de historia de la lengua que, dentro del panorama canónico de la historia, fue el primero en atreverse a colocar al español de México y al español del resto de Hispanoamérica en el mismo nivel que al español de España, no como un capítulo aparte, sino integrado a la historia del español general. Y lo mismo en el campo de la literatura, a Sor Juana, por ejemplo, integrada a la literatura de los siglos de oro cerca de Góngora. Pero sobre esto seguramente Marta Lilia Tenorio puede hablar mucho mejor que yo. De modo que tenemos ese libro que me parece que es seminal para todos nosotros. Y los que hemos venido detrás de Antonio no podemos olvidarlo. Y si acaso, como me ha sucedido a mí, hay algunos puntos en donde he tratado de ir un poco más allá que él, lo hago precisamente por respeto a lo que él me enseñó. Luego quisiera citar otro libro que es la expresión
erótica en la literatura de los siglos de oro. Me estoy equivocando un poco en el título exacto. En donde nos da un recorrido por la literatura española de los siglos de oro, centrado en la expresión del amor. Hoy día, cuando se habla de erotismo, muchas veces la gente lo confunde con pornografía. El erotismo es mucho más que eso. El erotismo va desde la mitad hasta el amor y también, por supuesto, al sexo. Su libro sobre el erotismo en la literatura de los siglos de oro nos permite gozar esas obras dedicadas a la manifestación del erotismo en todos aquellos escritores, lo que también me parece que ha sido esencial. No me quiero referir a su obra sobre Sor Juana, precisamente porque Marta Lilia Tenorio lo hará mucho mejor que yo, pero sí solamente repetir que en los estudios de Sor Juana hay un antes y un después de Antonio Latorre. Nadie que estudie hoy día a Sor Juana puede estudiarla sin tomar en consideración la obra que él nos ha dejado. Veamos ahora sus traducciones. Veamos su traducción de La disputa por el Nuevo Mundo de Antonello Gervi. Veamos su traducción de Erasmo y España de Michel Bataillon. Veamos esa preciosa colección de sonetos del Renacimiento italiano con sus contrapartes, diría Fray Luis de León, con sus contrahechuras, y esto no es peyorativo, con sus contrahechuras por poetas españoles, que nos permite darnos cuenta precisamente del modo en que la literatura del Renacimiento italiano sembró, alimentó a la literatura del Renacimiento español. Podría yo seguir hablando más sobre las obras de Antonio Latorre, pero lo que me parece muchísimo más importante ahora es recordarlo, primero desde este Colegio de México, desde este Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, para que no olvidemos de qué tradición venimos, para que no nos sintamos extranjeros en nuestra tierra, para que no nos sintamos, en particular, estadounidenses en México, sino que recuperemos la frescura y la novedad de pensar la filología a la mexicana, con nuestra cultura. Por otro lado, también reconocer nuestra estirpe que proviene de la filología española. Y en vez de convertir a Antonio en un retrato, en una estatua, convirtamos a Antonio en un libro, cualquiera de ellos, que nos acompañe en muchos momentos durante el resto de nuestra vida. Muchas gracias.